Bien, buenas tardes con todos. Vamos a continuar desarrollando los contenidos del PMBOK. Hoy debemos culminar lo que es gestión del cronograma. Ya habíamos empezado a ver un poco los procesos, ¿no? Recordarán que el primer proceso que vimos de gestión del cronograma era definir el plan para la gestión del cronograma. Luego de ello, ¿qué venían? Las actividades, la definición de las actividades, ¿correcto? Que son fruto de ¿qué? ¿De dónde salían las actividades? De los paquetes de trabajo, hemos dicho, ¿no? Del último nivel del EDT, que es un entregable de gestión del alcance. En función a que tengamos las actividades que trabajábamos, el secuenciamiento de las actividades. Ese es el tercer proceso. El relacionamiento entre ellas. Relaciones lógicas que existen entre ellas, ¿no? Predecesoras, sucesoras, que nos permiten armar un diagrama de red, habíamos comentado, sobre el cual nosotros vamos a establecer todas las actividades que forman parte de nuestro proyecto. Vimos ahí también algunos conceptos de ruta crítica, por ejemplo, ¿no? Cuando vimos el diagrama de red de un ejemplo que se nos daba a través de los slides, vimos el tema de cómo, pues, cuando tú empiezas a secuenciar las actividades, se generan una serie de rutas, siendo una de ellas la más relevante, que es la ruta crítica, ¿no? Hablamos de las holguras, ¿no? Que las actividades de la ruta crítica, las holguras son 0, por ejemplo, ¿no? Y hicimos algunos casos o ejercicios relacionados a ese tema. Bueno, pero una vez que ya tenemos pues las actividades secuenciadas, que es algo importante, el siguiente proceso que habíamos un poco comentado inicialmente en la sesión anterior era la estimación de la duración de las actividades, ¿ok? Que tú tienes que estimar la duración de cuánto va a durar cada una de estas actividades y ahí hay una serie de herramientas. Pero que para que nosotros hagamos esa estimación es importante dimensionamiento de recursos. Recursos llámese materiales, llámese humanos, ¿no? Que están asociados a la actividad en cuestión o en análisis. Una historieta que contextualizaba nuestro escenario es la que se muestra en este caso, un equipo de proyecto que se reúne pues con el sponsor probablemente o patrocinador, donde hablan acerca de un proyecto y nos dicen, nos reunimos a la tarde, ¿no? Para ver los aspectos relacionados al cronograma del proyecto. Por la tarde hay una reunión, dices, en un mundo perfecto, el proyecto demandaría 10 meses. Le dice el equipo de proyecto al sponsor o patrocinador. Pero teniendo en cuenta, ¿no? La magnitud del proyecto, aplicamos un factor de 1.8, lo cual nos lleva de 10 meses a 18 meses. Su compañera del equipo proyecto entiende el factor de 1.8, pero se cuestionan si el patrocinador entenderá a qué se refiere ese factor de 1.8. Y pues aparentemente no lo entiende, ¿no? Cuestiona los plazos, en este caso 18 meses, y a qué se refieren con esto del factor de 1.8. Se les explica o el equipo de proyecto trata de explicarle al patrocinador de que ese factor es un factor que ellos han considerado basado en la información histórica de proyectos anteriores de la empresa y que en los proyectos anteriores, en la revisión de data histórica, pues han encontrado que existe una variable que pues incrementa los tiempos de los proyectos por factores tal vez externos o internos del proyecto, pero que dilatan los tiempos planificados en un entorno ideal. Como decía, la segunda ventana de la historieta, en un entorno ideal 10 meses. Pero un proyecto no vive en una cápsula, no está aislado de los factores externos o internos. Llámese internos de la organización a la cual pertenece, externos de la industria, de la sociedad, del mundo en general. Se va a ver expuesto. Y esos factores pues tienen dentro del impacto que generan sobre un proyecto, muchos de estos impactos están vinculados al factor tiempo. Podríamos tal vez dar algunos ejemplos en ese sentido. La empresa misma para sus trámites administrativos, para poner en disponibilidad recursos, puede tal vez ser algo burocrática o algo lenta en sus procesos administrativos. Y eso dilata pues la ejecución de las actividades propias del proyecto.
o tal vez un factor externo, una huelga de un sindicato a una escasez de alguna materia prima, algunos ejemplos de esa naturaleza que, como ellos dicen, han revisado la data histórica de proyectos pasados. No es que se lo han inventado y se les ha ocurrido simplemente algunos riesgos, pero no hay ninguna evidencia que podrían presentarse. No, la evidencia está en la data histórica y esa razón de esa data histórica, es decir, situaciones que se presentaron en proyectos pasados, que pues toman dentro de la consideración del cronograma establecido para el proyecto ese factor que dilata el proyecto a 18 meses, ¿no? ¿Qué sucede? Pues muchas veces cuando en un proyecto se está trabajando, no consideramos los factores externos al proyecto mismo. Y sí, eso puede ser una gran omisión, porque propones 10 meses y al final, cuando pasas a estar ejecutando el proyecto, obviamente en los 10 meses no culminas el proyecto. Ese compromiso que habías asumido a 10 meses es un poco irreal, como dice la historieta, en una situación ideal, en una situación de laboratorio, en una situación de que como si el proyecto estuviera en una cápsula que no lo afecta nada de lo que está afuera. Un escenario ideal, pero poco real. Entonces, cuando uno hace el análisis de los tiempos vinculados a un proyecto, debe considerar obviamente lo que representa en tiempo las actividades del proyecto, eso de hecho que sí, pero adicionalmente a ello, algunos aspectos externos al proyecto que pueden tener impacto y por ende considerarlos en su análisis de cronograma. Y una fuente es la data histórica, como en la historieta nos hacen referencia, ¿no? Nos dan como ejemplo. Entonces, en este proceso de estimar la duración de las actividades, vamos a estimar qué cosa, el tipo y cantidad de materiales, personas o equipos, o sea, el tipo de recursos que se va a requerir para ejecutar la actividad. Si la actividad fuera, por ejemplo, pintar una pared, ¿qué recursos voy a necesitar? Un recurso humano, alguien que ejecute el pintado propiamente dicho, la acción, tal vez vales de pintura, brochas, rodillos, lijas, entre otras cosas. A eso se refiere. ¿Qué recursos tú requieres para desarrollar una actividad? De todo tipo, material, materia prima, herramientas, recursos humanos. Cada actividad tendrá diferente necesidad de materiales. Bueno, en este proceso debemos determinar, debemos estimar. Y por ejemplo, si estamos hablando de cuántas personas para pintar, una sola, dos personas, cuántos vales de pintura, uno, dos, cuántos rodillos, dos, tres, cuántas brochas. Las cantidades de estos recursos también es un aspecto a tomar en cuenta en esta estimación de recursos. Y también tomar en cuenta en este análisis de recursos que estamos haciendo, qué recursos hay disponibles en la empresa. ¿La empresa dispone de esos recursos? O tal vez no, y hay que adquirirlos de terceros, dependiendo del tipo de recurso. Son algunas de las variables que debemos tomar en cuenta cuando empezamos a hacer esta estimación de la duración de actividades. Se dan cuenta que lo primero que hacemos es empezar a estimar los recursos que se van a requerir para una actividad en particular. Es decir, necesitamos este dimensionamiento de recursos para luego con ello poder llegar a una estimación de la duración de las actividades. La salida de este proceso es la estimación de la duración justamente, ¿no? Y qué criterios hemos utilizado para determinar esta estimación que es la salida del proceso. Hay varios tipos de estimación: análoga, paramétrica, tres valores y ascendente. O sea, algunas más precisas que otras. La estimación ascendente o tres valores, por ejemplo, son más precisas que la análoga y la paramétrica. Más viables, tal vez desde el punto de vista económico, podrían ser las análogas, ¿no? Que se basan en data histórica, y la estadística un poco más compleja en el sentido de que necesitas data estadística, por ejemplo, para poder hacer los cálculos que correspondan. Son varias opciones, no es que exista una mejor que otra, depende del criterio que el equipo de gestión de proyecto esté utilizando para cada una de las actividades que tiene necesidad de dimensionar a nivel de duración. Estas herramientas, me refiero a las de estimación, no son útiles en esta área que es cronograma, no son útiles, nos van a ser útiles y las van a ver también cuando hablemos de costos, cuando hablemos de recursos,
porque ahí también hay estimaciones que hacer y las herramientas son válidas, ¿no? Siempre el juicio de expertos es una herramienta recurrente de uso para todos los procesos, la experiencia de las personas internas del proyecto, internas de la empresa o inclusive externas a la empresa que tengan por experiencia o conocimiento un know-how que nos sea de valor, siempre va a ser útil, ¿no? Este aporte que ellos nos pueden dar, ¿no? Aquí vamos a tener que tomar muchas decisiones, obviamente, en base a los datos que se generen por las diversas estimaciones. Dentro de las entradas, obviamente una entrada importante es la línea base. ¿Qué me trae la línea base? Ya dijimos la clase pasada. Por ejemplo, la línea base me trae el enunciado del detalle del alcance, me trae el EDT y me trae el diccionario. En el EDT está todo al alcance del proyecto, obviamente. Para mí es importante ello. La lista de actividades, la lista de hitos también son entradas recurrentes que son necesarias para mí para hacer toda esta estimación que estamos comentando. Información de la disponibilidad de los recursos. Ya decíamos hace un rato que una variable importante en el análisis de recursos es saber qué disponibilidad tenemos, con qué recursos contamos, llámese humanos o materiales, ¿no? Entonces, la asignación de equipo del proyecto, qué recursos humanos están asignados al proyecto y qué recursos materiales o de maquinarias o materia prima tenemos, es importante saber. Riesgos también, tener información de los riesgos que puedan afectar a mi proceso, puede ser valedero, ¿no? ¿Qué pasa? Para mí, si estoy haciendo la estimación de la duración de las actividades, puede ser que algunas actividades se vean expuestas a posibles riesgos negativos, vamos a ver. Si, por ejemplo, uno de los riesgos que yo puedo haber identificado para mi proyecto es que uno de los productos más relevantes para mi proyecto, por ejemplo, si es un tema de construcción, es cemento, puede escasear en los próximos meses, ese es un riesgo, ¿no? Desabastecimiento de cemento para el mercado local, riesgo probable por tal vez huelga o algún otro aspecto, y veo que ese es un riesgo, y dentro de las actividades que yo estoy dimensionando, una de tantas o algunas de tantas requieren el recurso cemento en este caso, eso es un riesgo que yo debería tomar en cuenta al momento de mencionar los tiempos para la ejecución de la actividad misma, porque puede que no tenga el recurso llamado cemento y eso haga que la actividad pues tenga que tener colchones de tiempo para su dimensionamiento. Claro, si el riesgo no afecta a mi actividad, no tiene ninguna injerencia, pero algunas actividades sí podrán verse impactadas por algunos riesgos que hayamos podido identificar. ¿Ok? Bueno, dentro de las entradas, además de la disponibilidad de recursos que ya habíamos comentado y los riesgos, el plan de dirección de proyecto. ¿Recuerdan qué era el plan de dirección de proyecto? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién recuerda qué era el plan de dirección de proyecto, que es una entrada de este proceso? ¿Algún voluntario? Plan de dirección de proyecto. A ver, vamos a llamar entonces Gabriel Palacios. Ingeniero. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué era el plan de dirección de proyecto, por favor? Es un plan que está detallado cómo va a ser todo el proyecto. Es para solamente programar eh, qué eventos va a tener el proyecto y en sí su desarrollo. ¿Qué más me podrías decir, pero alineándonos a conceptos del PMBOK, Gabriel? Por ejemplo, tú me dices es un plan que engloba toda la información relacionada al proyecto. ¿Cómo así? ¿Cómo se nutre de información este plan? Se va nutriendo de información eh, con cada etapa de los proyectos porque es un plan que se va enriqueciendo a medida que el proyecto va avanzando. Es modificable. Ajá. Y ¿qué más le puedo decir? Ah, bueno, como le dije, estaban los cronogramas de todo el proyecto. Claro que estos pueden fluctuar. eh, Luego, es eso en realidad, ¿no? Es la dirección de todo el proyecto.
Ok, Gabriel, muchas gracias. A ver, Ángel Ramos. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué me puedes decir tú sobre el plan de dirección del proyecto? Bueno, el plan de dirección del proyecto es como dice mi compañero, es en general todo el proyecto que se va a realizar. Ujú. Y se tiene que tener en cuenta también lo que es la relación del director también de proyectos, recolectar lo que son los requisitos para un proyecto, el alcance, como usted también dijo, crear lo que es el EDT. El alcance y el EDT son inputs de este plan de dirección del proyecto. Ok, los Sí, requisitos, ¿no? Ok, Ángel, y muchas gracias. Andrea, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. El plan de dirección del proyecto será el conjunto de los documentos que se van recopilando de toda la información para cada proceso que hay en el proyecto. Ya, ¿qué tipo de información de cada proceso del proyecto? Lo que se va recopilando a medida que va avanzando el proyecto. Ya, y Andrea, bien, muchas gracias. Gracias a todos los que han participado. La idea la tienen, ¿no? La tienen. Tal vez lo que falta son algunos términos propios de los conceptos del PMBOK. El plan de dirección del proyecto, como decía su compañero, es un documento vivo. Es un documento que va cambiando conforme el proyecto va evolucionando, ¿no? Es un documento que se va retroalimentando. Y como también decían algunas compañeras, ¿de dónde viene esta información? De los otros procesos, pues, ¿no? De los otros 9 procesos que hemos visto. Alcance, cronograma, riesgos, costos, comunicaciones, de todos esos viene. Pero ¿y cómo es que viene de esos otros procesos? Ah, de los planes de gestión. ¿Cómo que de los planes de gestión? ¿No habíamos dicho que en alcance hay un plan de gestión de alcance? En cronograma hay un plan de gestión de cronograma, en adquisiciones hay un plan de gestión de adquisiciones, en interesados hay un plan de gestión de adquisiciones, o de interesados, perdón. Claro, justamente esos planes especializados o también llamados secundarios o subsidiarios son inputs, se juntan, se agrupan y nos van a permitir el plan de dirección del proyecto, que es un plan que integra todos los demás planes. Entonces, cuando ustedes dicen, viene información de los otros procesos, estamos bien, solo que falta precisar el hecho de que esta información viene a través de un entregable de cada uno de estos procesos que se llama plan de gestión de adquisiciones para adquisiciones, plan de gestión de cronograma para cronograma, plan de gestión de costos para costos, además de que las 3 líneas bases. Línea base de alcance, línea base de cronograma y línea base de costos. Una compañera decía, el EDT viene los requisitos y el EDT. Ok, sí, 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 pero eso es parte de la línea base de alcance, por ejemplo, ¿no? El EDT viene dentro de la línea base de alcance. Y ahí está el enunciado detallado, el EDT propiamente dicho y el diccionario. Entonces, la idea creo que la tienen, lo cual está muy bien, pero tenemos que aterrizarla con algunos términos conceptuales propios del PMBOK, ¿no? Porque el curso está alineado a este documento. Entonces, ahí debemos un poco profundizar puntualizar esos términos adicionales. Como ustedes lo están diciendo, está muy bien con sus palabras cada uno de ustedes, pero con esas palabras claves que son necesarias el tipo de documento que nos acompaña en el curso. ¿Ok? Entonces, volviendo a la PPT, el plan de dirección es una entrada. Cuando tú vas a hacer la estimación de la duración, porque el proceso en el que estamos, recuerden, es la estimación de la duración, es importante que venga todo este plan integrador, pues, ¿no? Porque es la que me da una visión transversal del proyecto y me va a traer mucha información que como ya dijeron también ustedes, se actualiza constantemente. Y es necesario para mí tener esa visión global, ¿no? 360 grados de mi proyecto. Pero dentro de las herramientas ya habíamos hablado de 4 tipos de estimaciones, siendo una la análoga. Es la más, digamos, sencilla de ejecutar, de costos mucho más manejables, pero de menor precisión si comparamos las 4. ¿Se basa en qué? En información histórica que tú puedas tener, de tal vez de proyectos pasados o del juicio de expertos que te traen cierta información basada en experiencias,
¿no? Entonces, ese input tal vez es valioso, es válida una estimación análoga, claro que sí. Pero hay que estar claros de que no es tan precisa como las otras que vamos a mencionar también. Es un tipo de estimación, ¿no? La más al alcance de la mano tal vez. Por ejemplo, ¿no? Los últimos 5 proyectos de instalación de redes de gas en la zona del sur se han llevado a cabo en 3 meses cada uno. Por lo tanto, podemos estimar que un proyecto similar, de similares magnitudes en el norte también puede llevar 3 meses. ¿Ok? Por el tipo de proyecto, por la similitud, no idénticos, nunca son idénticos los proyectos, pero sí semejantes, estimo que la duración puede ser 3 meses. ¿Es preciso? No, no es tan preciso, ¿no? Tal vez cuando yo desarrolle el proyecto en el norte, por condiciones climatológicas distintas, yo vea que demanda menos o más tiempo, pero ya tengo un valor referencial. Otro ejemplo, los últimos proyectos de desarrollo de sistemas de educación y learning para escuelas primarias locales han tenido una duración de 8 meses. Si el proyecto que desea desarrollarse en colegios de secundaria es de un número similar de alumnos, también puede demandar 8 meses. ¿Ok? Por referencia de proyectos similares, estimo un tiempo. Por ejemplo, cuando tú haces el acta de constitución, que es el primer documento, recordarán que vimos como entregable de la gestión del proyecto, muchos de los datos que tú puedes poner en el acta de constitución tal vez son frutos de estimaciones análogas, generales, datos generales, superficiales. Tal vez también si tienes un buen volumen de actividades y pues algunas de estas actividades puedes dimensionarlas con estimaciones análogas. Tal vez dices tú, las que no están en la ruta crítica, porque se pueden manejar rangos de holgura algunas veces amplios, puedo manejarlas con estimaciones análogas que no son tan precisas. ¿Ok? Es un tipo de estimación. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una estimación de todas tus actividades, que no son 2, 3, 4, sino son centenas o mucho más, dependiendo de la complejidad de tu proyecto, no es que apliques una sola estimación para todo. Puedes tener cierta variedad de tipos de estimaciones, dependiendo de ciertos criterios que tu equipo de gestión del proyecto definirá. Pero bueno, otro tipo de estimación, en este caso, es la estimación paramétrica, ¿no? Que también se basa en data histórica, pero adicionalmente a la data histórica, ¿no? En este caso, la estimación paramétrica analiza las relaciones entre las variables de una actividad para estimar el tiempo y costo a través de data histórica y otras variables, ¿no? Entonces le suma, digamos, un análisis adicional a la data histórica, ¿no? El ejemplo tal vez nos ayude a aclarar un poco el escenario. Tenemos un proyecto de instalación de suministro de gas de 360 metros de red. Tenemos ese dimensionamiento ya, esa longitud para el suministro doméstico de la red, en este caso de gas. Corte, dice. Se ha determinado que en una hora de trabajo se avanza 12 metros. La duración requerida para cortar 360 metros sería de 30 horas. O sea, hace una relación de 3 simple, ¿no? En base a datos que ya tenía, data histórica. Vaciado de asfaltado, que es otra actividad. En una hora se vacían y distribuyen uniformemente 9 metros de asfaltado. De repente eso lo saco en base a data histórica de algún otro proyecto que he desarrollado vaciado de asfaltado. La duración requerida para 360 metros, que es lo que yo realmente tengo en mi proyecto, sería de 40 horas. Otra regla de 3 simple. ¿Te dan cuenta? No solamente tengo la data histórica, sino dado que tengo algunos datos, como en este caso, la longitud de la red de gas doméstico, que es de 360 grados, puedo hacer algunos cálculos matemáticos que me permiten tener algún grado mayor de precisión. Esta es una estimación paramétrica. ¿Ok? La diferencia es ese cálculo matemático adicional que puntualiza un poco más la precisión de esta estimación. Pero ahí, si queremos llegar a otros niveles de precisión, hay otras dos estimaciones que son mucho más precisas que la análoga a la paramétrica, que son las de 3 valores y la ascendente. Aquí es donde, por ejemplo, ya nosotros necesitamos más datos, pues, ¿no? Si nosotros queremos más precisión, es porque para nosotros tener, mejor dicho, más precisión, necesitamos más información. Y aquí, por ejemplo, data estadística puede ser necesaria o indispensable, ya sea que nosotros capturemos esa data estadística, ya sea que la empresa la tenga, porque tal vez la tiene almacenada como base de datos histórica por monitoreos o que han estado haciendo de un tipo de actividad específica, o en algunos casos, dependiendo de la actividad que estemos estimando, hasta se puede comprar esa información de empresas externas.
Con toda esa información que nosotros podamos adquirir de terceros, utilizar de la base de datos de conocimiento de la empresa o nosotros mismos recabarla con nuestro equipo de proyecto, vamos a poder aplicar fórmulas como la distribución triangular o la distribución beta, que se basan pues en, digamos, los tiempos más óptimos, los pesimistas y los promedios. En base a pero para yo saber el tiempo más óptimo, el pesimista o el promedio, necesito esa data estadística sobre alguna actividad, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es las estimaciones más probables, las más optimistas y las más pesimistas, combinarlas a través de una fórmula y en base a eso obtener una mayor precisión del análisis que estoy haciendo. Tal vez este cuadro nos ayude un poco más a entender. Yo tengo actividades, por ejemplo, corte, rotura superficial, excavación, bajar tubería. Y para eso, porque ya tengo la información, he podido precisar tal vez algunos datos de duración, digamos días. 30 días, 33 días, 39 días, ¿no? El optimista, el promedio y el pesimista. Para cada una de estas actividades tengo esa información cuantitativa de su duración. Una vez que tengo esa información, obviamente aplicando las fórmulas de la diapositiva anterior, puedo tener un tiempo estimado. Ese tipo de estimación se denomina una estimación tres valores. Pero como se ve, para yo tener una estimación de este tipo necesito información. Y ahí es donde decía, oye, ¿cómo sé cuál es el más optimista? ¿Cómo sé cuál es el más pesimista? Yo para eso tengo que capturar información, tengo que monitorear un proceso de corte y empezar a levantar esa información. Una serie de cortes que se vayan dando en diversas fases de un proyecto. Tal vez la empresa ya lo tiene, porque mi empresa se encarga de hacer esta actividad en todos sus proyectos y yo he documentado y tengo información de este tipo. Perfecto, ¿no? La base de datos histórica que yo puedo tomar. O en algunos casos, dependiendo de la actividad, hay empresas terceras que venden información de muestreos, ¿no? Obviamente ya el costo es otro. Si ya sea porque lo adquiramos o nosotros mismos levantemos la información, va a generar costos adicionales comparado con la análoga, que es base de datos históricas nada más. Lo que ganamos es precisión, pero obviamente hay un tema de costos de mayor inversión que hay que considerar. Ahora, en un punto dado tú podrías decir, oye, yo tengo pues muchas actividades. Un criterio podría ser que para las actividades que están en la ruta crítica, tú decides ser preciso y usar una estimación, por ejemplo, de tipo tres valores. Y para aquellas actividades que no están en la ruta crítica, que tienen por ende holguras, usar una estimación análoga o paramétrica, menos precisa. Hacer combinaciones, ¿no? Las herramientas están disponibles, depende de cuál tú quieras elegir por alguna razón. En este caso del ejemplo que doy, por criticidad, ¿no? Una actividad de la ruta crítica es más, como redundantemente en su nombre, es más crítica para el proyecto que una actividad que no pertenece a la ruta crítica. A ver, esto lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué una actividad de la ruta crítica sería tal vez prudente aplicarle una estimación de tres valores? ¿Qué opinan? ¿Cuál podría ser la razón? ¿Por qué a una actividad que forma parte de la ruta crítica de mi proyecto podríamos recomendar que se le haga una estimación de tres valores que es más precisa? ¿Qué nos dice Luis Oxa? Luis Oxa a la una. ¿Puede repetir la pregunta? No te escuchaba muy bien. Sí, Luis, a ver, escúchame bien. En la clase pasada vimos el tema de ruta crítica, por ejemplo, ¿no? Y habíamos visto que de todas las actividades que yo tengo asociadas a mi proyecto, se arman rutas, ¿no? Diversas rutas pueden haber, dependiendo de la complejidad de tu proyecto, pero hay una ruta en especial a la cual se denomina ruta crítica, ¿no? Es especial. Y yo preguntaba, en función a ese escenario de rutas, ¿por qué podría ser recomendable que nosotros digamos que a una actividad de la ruta crítica se le aplica una estimación bastante precisa como es la de tres valores? Bueno, yo pienso que es importante, bueno, dar esa estimación porque ya que con esa ruta el proyecto puede finalizar y de acuerdo a la programación que se esté realizando. Ya, a ver, lo que te entiendo es que
Indicas que es importante hacer una estimación precisa como la de 3 valores en una actividad de la ruta crítica porque con eso garantizamos el llegar al buen término del proyecto. ¿Así te interpreto? Sí, sí, genial. Ok, Luis, gracias. Vamos a escuchar algunas opiniones más. ¿Qué opinas, Carlos Flores? Bueno, es de que como está en la ruta crítica, entonces al fluctuar demasiado sus valores, puede también fluctuar nuestro tiempo, nuestras estimaciones sobre tiempo. Entonces, pero al hacerle en 3 valores, entonces más o menos podríamos tener un alcance de una variación menor de lo que podríamos, de lo que podría. Ok, Carlos, ok, muchas gracias. Bien, como su compañero dice, ¿no? Justamente, ya habíamos dicho que, por ejemplo, cuando alguna actividad de la ruta crítica se ve impactado por algún factor externo o interno y este golpea los tiempos planificados, no solo golpea la actividad, sino golpea todo el proyecto, al ser ruta crítica. No hay holgura. La holgura de las actividades de ruta crítica, ¿cuál es? Cero, ¿no? Entonces, en la medida que yo tenga una mayor precisión en el cálculo de la duración de esas actividades de la ruta crítica, menos probabilidad de variabilidad tengo. O sea, hay probabilidades de que varíe, sí, pero no probabilidades altas, pues son más controlables, menos riesgosas. A eso me refiero. En cambio, si uso una estimación análoga, pues la probabilidad de que haya variaciones, que esa estimación, dada su poca precisión, se presenten variaciones en esa actividad es más alta. Y por ende, la variación de la duración de todo mi proyecto también. Entonces, ese es un criterio que se podría aplicar. 3 valores para actividades de la ruta crítica y análogas para tal vez las que no están en la ruta crítica, que sí tienen holguras. Y eso me ayuda pues a que el impacto no se presente en todo el proyecto, sino solo en la actividad tal vez afectada. Pero bueno, nos faltaba un tipo adicional que es la estimación ascendente. En este caso, esta se apoya mucho en el EDT. ¿Recuerdan el EDT, la estructura jerárquica descompuesta que teníamos? En base al enunciado del alcance, nosotros descomponíamos, ¿no? En base a la línea de entregables diversos que puede tener nuestro alcance de proyecto, íbamos descomponiendo, ¿no? Hasta llegar al paquete de trabajo. Bueno, esa estructura jerárquica ayuda cuando tú haces la estimación ascendente. ¿Cómo ayuda? Tú ya tienes el árbol jerarquizado. Desde la parte inferior empiezas a cuantificar cada una de las capas, de abajo hacia arriba, con la finalidad de que conforme vas haciendo de la estimación de las capas de abajo, vas sumándolas unas a otras y llegas a una estimación total de todo el proyecto. Es un método de estimación que obviamente va a requerir bastante esfuerzo, dedicación de recursos, por ende algunos costos, ¿no? Pero si, digamos, las estimaciones análogas o de 3 valores no son viables porque no tenemos información o porque las análogas no nos son de utilidad, tal vez hacer un tipo de estimación análoga sea lo más recomendable, ¿no? Digamos, sabes que no tengo información estadística y por ende no puedo aplicar 3 valores, pero no puedo aplicar solamente estimaciones análogas porque tengo muy poca información histórica o no son muy confiables. Bueno, entonces aquí aplica una estimación ascendente, ¿no? Va a demandar tiempo, va a demandar que asignes recursos a hacer la labor y eso genera costos, pero te va a dar precisión, ¿no? También es precisa. Entonces ahí vemos 4 tipos de estimaciones. Estos mismos 4 tipos de estimaciones, cuando hablemos de costos, son herramientas aplicables a costos. Cuando hablemos de recursos, también son aplicables a recursos, ¿no? Son herramientas que van a tener presencia en todos esos procesos. La salida de este proceso, obviamente, ¿cuál es? La estimación, ¿no? De todas las actividades que yo tengo mapeadas, ¿no? Por ejemplo, podré decir, esta actividad de mandar 2 semanas, más o menos 2 días laborables, tal vez, ¿no? Establezco, o tal vez no es tan nominal, sino porcentaje. Un 15% de probabilidad de que exceder las 3 semanas para indicar una alta probabilidad. 85% de que la actividad dure 3 semanas o más o menos. O sea, con todas esas estimaciones, lo que yo logro es cuantificar la duración de las actividades, ya sea en días, semanas, quincenas, meses, de acuerdo a la unidad de medida que yo defina. La salida, ¿cuál es? La estimación de cada una de esas actividades y también la salida es qué criterios has utilizado.
para hacer esta estimación, es decir, el sustento de por qué utilizaste estas herramientas de estimación para con tu proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de estimación elegiste? ¿Bajo qué supuestos o restricciones hiciste todas las estimaciones? Si hay rangos, ¿no?, establecidos para las estimaciones, más menos 10%, más menos 5%. Depende acá de la política de la empresa o de la política del equipo de gestión del proyecto. ¿Qué grado de estimación, grado de confianza o precisión se tienen en las estimaciones finales? Entre otros, ¿no? Se documenta. Es una parte complementaria a la estimación. Una vez que nosotros ya tenemos este proceso culminado, estamos listos para desarrollar lo que llamamos ya cronograma, ¿no? Que es el más conocido, lo que tú tal vez armas en tu proyecto, tal vez el cronograma mismo, ¿no?, de tu proyecto. Aquí, obviamente, y en este proceso, ya vamos a integrar todo lo que hemos visto previamente. Las secuencias, recuerdan el relacionamiento entre las actividades, la duración, los requerimientos de recursos, y todas las restricciones que pueda tener nuestro proyecto nos van a permitir crear el cronograma del proyecto. Necesito toda esa información, ¿no? Actividades, su vinculación, sus duraciones, sus recursos, ¿no? Toda esa información yo ya tengo que tenerla para integrarla y construir o constituir lo que nosotros vamos a llamar cronograma del proyecto, que es importante porque luego nos va a acompañar en la ejecución misma de nuestro proyecto, ¿no? Es un documento vivo también, va a ir cambiando también conforme yo planifique y si ya estoy en ejecución por solicitudes de cambio aprobadas. La incorporación de actividades, duración y recursos a la herramienta de planificación genera un cronograma, ¿no?, con fechas planificadas para completar las actividades. Microsoft Project es una herramienta de uso bastante común para este tipo digamos, de cronogramas, ¿no? No es el único. Primavera es un software de Oracle también, que es para gestión de proyectos, pero tiene pues un costo mucho mayor. Algunos han tenido la costumbre de armar tal vez cronogramas en Excel. Sí, se puede armar, pero no es la herramienta ideal para armar un cronograma, ¿no? La herramienta ideal para armar un cronograma en el mundo de la gestión de proyectos es una como tal vez Microsoft Project, por la dinámica misma que te va a permitir para el manejo de las actividades, las líneas bases y toda la información de recursos y costos, ¿no? Es bastante dinámico y preparado para eso. El Excel puede ser más rígido, ¿no? Te va a dar la visión, tal vez vas a poder armar el Gantt y el listado de actividades, pero no te va a dar la dinámica de actualizaciones o movimientos ante cambios que se puedan dar, ¿no? Microsoft Project es la herramienta adecuada. Es un proceso interactivo, como decíamos, es un documento vivo que determina las fechas de inicio y finalización planificadas para el proyecto. Cuando tú acabas tu planificación, por ejemplo, llega un punto en el cual has cargado toda la información de actividades, duración, relacionamiento, recursos. Seguramente se aprobará. Una vez que se apruebe ese cronograma, tú defines qué cosa, la línea base. Luego de eso pasa tu cronograma a seguir siendo una herramienta de valor para las siguientes etapas de ejecución. Y conforme se va ejecutando, tú vas actualizando las fechas y datos, ¿no? Porque el cronograma, como dijimos, es un documento vivo. Yo puedo haber planeado 2 semanas por una actividad, pero finalmente se ha ejecutado en 4, o tal vez en 1. Esa información va a ir saliendo conforme se ejecuten las actividades. Esto debe actualizarse en el proyecto. Y eso me va a permitir, esa actualización constante de mi cronograma, me va a permitir comparar la línea base que ya está definida, ni bien termine el proceso de planificación y se apruebe en esta etapa del cronograma, con la evolución real del proyecto, ¿no? Y estar en base a esa comparación, ver el estado de salud de mi proyecto. Como decíamos, entradas, salidas y herramientas para todos los procesos. La salida en este caso, ¿qué cosa es? Aquí surge la segunda línea base. Ya habíamos hablado, recuerden, de línea base de alcance. Surge la segunda línea base, que es la línea base de cronograma. Falta una tercera, que es la de costos, que se verá cuando se vea costos. En este caso, por ejemplo, vemos tanto la línea base del cronograma, datos del cronograma, los calendarios. ¿Pueden surgir solicitudes de cambio? Claro que sí, solicitudes de cambio pueden surgir cuando tú estás ya tal vez planificando tu cronograma o inclusive cuando ya lo estás ejecutando. Dentro de las herramientas, un sistema de información. Microsoft Project puede ser un sistema de información para la gestión de proyectos. Es el que vamos a usar aquí en el curso y el de uso más, digamos, generalizado. ¿Qué más podemos decir?
Aquí hay algunas técnicas que puedes aplicar, por ejemplo, para optimizar cronogramas, compresión de cronograma, por ejemplo. Esto aplica, por ejemplo, cuando tal vez quieras, ves que tu proyecto está retrasado y quieres optimizar, ver la posibilidad de mejorar estos tiempos y recuperar el retraso. Vamos a ver seguramente más adelante sobre esta herramienta. Es una de las herramientas que se pueden dar. Métodos de la ruta crítica. Hay varias herramientas. Como ya saben, a nivel de herramientas, no es que todas tengas que aplicarlas. Son posibilidades que tú tienes para poder aplicar o seleccionar las herramientas que pues consideres son de valor para tu desarrollo de cronograma en este caso. Obviamente, como este entregable llamado desarrollar el cronograma o el cronograma mismo tiene bastante información, vamos viendo que hay bastantes entradas, ¿no? De hecho que las actividades, la línea base de alcance son entradas. El diagrama de red que yo puedo traer del secuenciamiento que vimos en el segundo o tercer proceso, también, ¿no? La información de hitos, si hay algún contrato, esa información también es importante, porque ahí podré definir algunos hitos o fechas irrelevantes o algunos considerándose a nivel de las actividades que estoy haciendo formar parte de mi cronograma. La información de requisitos, la información de las estimaciones, cuáles han sido los criterios de estimación que utilicé, las estimaciones mismas que vienen justamente de los procesos pasados. Todo ese input es necesario para yo poder, en base a ese input, desarrollar lo que estamos hablando, que es el cronograma de nuestro proyecto, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cuáles son las asignaciones de equipo, se refiere al recurso humano y al recurso material que podamos nosotros tener necesidad de asociar a las actividades de mi proyecto. Como decíamos anteriormente, mi cronograma va a tener esa información. Porque, por ejemplo, cuando tú llegas a cargar tu cronograma en Microsoft Project, no solamente son las actividades, ¿no? A veces nos acostumbramos a tener solo ese nivel en el proyecto, ¿no? Actividades y un secuenciamiento de ellas. Es decir, predecesoras y sucesoras y duración. Y una duración muy genérica. Cuando el proyecto nos permite tener mucho más datos, además de las actividades, qué recursos vas a tener de tipo material, recurso humano, asociar estos recursos a las actividades y en base a eso tener más precisión para la duración de las actividades mismas, nos va a permitir eso también. Nos va a permitir también el manejo de costos. ¿Qué costo va a representar esos recursos? Horas hombres, de repente por diferentes perfiles, operarios, supervisores, profesionales, por poner algunos ejemplos, o costo por kilo de cemento, o por unidad de medida de tal vez ladrillos o otra materia prima, entre otros, ¿no? Entonces, esta herramienta realmente es bastante potente, pero sí hay que sacarle el jugo, por decirlo de alguna manera, aprovechando todas sus capacidades, ¿no? Y no dejándolo simplemente como un repositorio listado de actividades. Lo otro que pasa muchas veces, como alguna vez creo comenté, es que algunos arman el cronograma en su fase de planificación y luego en la fase de ejecución el cronograma está bien guardado en alguna gaveta, en una carpeta de repente de tu computador y ya no la utilizan, no lo actualizan. Y eso es un error, pues, ¿no? Porque el cronograma es un documento vivo y que me va a acompañar en toda la etapa de ejecución también. Obviamente tengo que nutrirlo de información, porque en base a ese cargar información de la ejecución misma, voy a poder monitorear el estado de salud de mi proyecto y hacer análisis del estado de salud. ¿Para qué? Para tomar acciones preventivas de solución, evitando problemas. Y si ya no pueden ser preventivas, en todo caso correctivas, ¿no? Es una herramienta muy utilizada, o que debería ser muy utilizada en esa etapa también de ejecución por el equipo de proyecto. ¿Para qué? Para cargarle la información y luego sea un ente de monitoreo y control. ¿Ok? Entonces, herramientas vamos a poder ver varias. Por ejemplo, acá vemos un diagrama de red, un diagrama de red donde se ve la ruta crítica. Es parecido al ejemplo que vimos la sesión pasada. Microsoft Project también tú puedes ver el diagrama de red de tu proyecto, ¿no? Tienes toda la información ahí, simplemente es una vista adicional que debes cargar. Vimos ahí, recordarán cuando vimos la ruta crítica, que pues cada una de las actividades tiene pues una duración, tiene una holgura, como variables de cada actividad. Cada actividad que esté en la ruta crítica, su holgura es 0,
Todos los que están en la línea roja, su holgura es 0. Por eso es que si algo impacta en alguna de esas actividades, retrasa todo el proyecto. La actividad C, que no está en la ruta crítica, sí tiene una holgura distinta a 0, ¿no? Y pues las holguras se calculan como la fórmula que está en el punto 3, que en este caso es inicio tardío menos inicio temprano, me da la holgura. O también se puede obtener si utilizamos las variables finalización tardía menos finalización temprana. Esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo seguramente, con mayor claridad. A ver, aquí tenemos un conjunto de actividades. Digamos que me dan esta tabla, ¿no? Tengo esta serie de actividades. Tengo el estimado de duración en meses de cada una de estas actividades. Y pues una secuencia entre ellas. A ver, traten por favor de armar el diagrama de red para estas actividades que estamos mostrando en la pantalla. Y a alguno de ustedes le voy a preguntar algunos datos sobre ese diagrama de red. El primer paso es realizar el diagrama de red. Luego, establecer cuál es la ruta crítica y su duración. Y luego, establecer la holgura de las actividades L y X. ¿Cuánto tiempo les doy? Tienen 10 minutos. ¿Ok? Y les voy a pedir a alguno que me dé respuesta en relación a estas consultas, ¿no? Que están en la diapositiva. Ok, señores, por favor, procedan.
Falta 3 minutos. Ok, a ver, ¿qué nos dice el señor José Armengol? ¿Está presente? José Armengol a la 1. José Armengol a las 2. Y José Armengol a las 3. Vamos a anotarlo. Señorita Gracias en Maché. Gracias en Maché a la 1. Gracias en Maché a las 2. Y gracias en Maché a las 3. Ok, gracias. A ver, ¿algún voluntario? ¿Nadie ha hecho el ejercicio? No, Imagínense, ingeniero.
A ver, Carlos, gracias. Te escucho. ¿Qué respuesta nos tienes, por ejemplo? Para la ruta crítica tenemos AJLZP como las actividades, Ya, teniendo un tiempo de 26 meses, mientras que las otras rutas tienen de 24 y 15, que es el de 15 es el que es el más corto, que es el de SKX, y el de 24 es el SKLZP. ¿Qué más? Ya, y con las respecto alturas, a los GURA, ya, con respecto a los GURA, como no contamos con un LS y un LE, entonces lo he hecho así manual nomás. K máximo se puede retrasar 2 meses o si no se transformaría en una nueva ruta crítica, el SK-LZP, que era de 24, o sea, la segunda ruta más larga. Y en el caso de que, o sea, en el caso de que S y K siga normal, X como máximo se puede retrasar 5 meses para el punto de entrega, entonces, lo cual cambiaría también a la ruta crítica al SKX. ya, entonces tus holguras para L en este caso y X, ¿cuántos serían? Para L, por ejemplo, porque la pregunta dice para Ya, L. para L sería 2 meses. Ahora, pero L está en la ruta crítica, Sí, por ende su o holgura sea, de ¿cómo? Disculpe. Sí, L sí. pertenece a la Sí, ruta crítica, ¿correcto? Ujú. Mira, vamos a ver el gráfico, ¿ya? Les debe haber salido un diagrama como este, ¿no? Tú comentaste hace unos minutos, Carlos, que justamente tu ruta crítica era AJLZP, ¿correcto? Sí, ingeniero. Ya, si vemos en el gráfico es correcta esa ruta crítica, ¿no? Sí, Ahora, sí, la salió duración, igualito. claro, perfecto. Ahora, la duración de la ruta crítica también nos dijiste que era 26 meses. ¿Qué es lo que, en base a los datos de la tabla, pues has sumado la cantidad de duración en meses de las actividades, ¿correcto? Ahora, luego la tercera pregunta dice, en este caso, establecer la holgura de las actividades L y X. La actividad L, que está resaltada aquí con un círculo verde, está en la ruta crítica, por ende su holgura es cero. Ya. Ya entendí cuál ha sido mi error. Sí, ingeniero. Claro, ¿no? Y de todas las que están en la ruta crítica, A, J, L, Z, P, ¿no? Y en el caso de X y K, que no están en la ruta crítica, ahí sí, pues la holgura es 2 en el caso de K y 11 en el caso de X en este caso. ¿Ok? Pero bien, muchísimas gracias, Carlos. Está bien. Solo hay un dato a precisar como lo acabamos de hacer. Por ejemplo, eh, como su compañero lo ha desarrollado, ustedes deberían haberlo desarrollado también. Para los que lo han hecho, está muy bien. Los que no, preocupémonos, ¿ah? Ya les he dicho varias veces, el parcial está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y si no es ahora que, digamos, se comprometen un poco más con el curso, luego va a haber problemas, ¿no? Para ustedes al momento de sus evaluaciones. Entonces, aquí por ejemplo vemos todo, cómo he armado, cómo seguramente Carlos también ha armado este documento, pues basado en toda esta información que está en esta tabla. En esta tabla, ¿qué me están dando? Los nombres de las actividades. ¿Qué me están dando? La duración en meses, ¿no? De las actividades. ¿Qué me está dando? ¿Cuáles son su relación lógica, predecesora o sucesora? ¿Cuál es el vínculo que hay entre cada una de las actividades? En base a esa información, ¿yo qué hago? Armo o estructuro, construyo mi diagrama de red, que es este que está aquí, ¿no? Y voy poniendo los datos, ¿no? La duración, como vemos, está en la parte, en el recuadro celeste superior del medio. 4, 9, 4, 2, 7. Y así para cada una de las actividades. Y el tipo de secuencia lo saco de esta columna, ¿no? Actividad anterior. Ahora, al totalizar y sumar, veo pues que la ruta AJLZP es de 26 meses, como bien decía su compañero, y las otras rutas son de 24 o de menos duración. Por eso es la ruta crítica la superior. Luego, ¿qué cálculo hago? En la etapa A, en la actividad A, por ejemplo, ¿no? En el inicio temprano, ¿cuál es? 1, el primer mes. Entonces, ¿cuál es la duración? 4 meses. Entonces, en este caso, la finalización temprana es 4. La actividad J, si seguimos en la línea de la ruta crítica, empieza el siguiente mes, el mes 5. ¿Cuánto es su duración? 9 meses. Si yo empiezo a contar desde el quinto mes, le sumo 9 meses, llego a 13. ¿Ok? La siguiente actividad empezará el siguiente mes, 14. ¿Cuánto es la duración? 4 meses. Mes 14, mes 15, mes 16, mes 17.
el inicio más temprano, o el final más temprano, perdón. La siguiente actividad Z iniciará el siguiente mes, que es 18. Duración, 2 meses. Mes 18 más mes 19. La finalización más temprana. La actividad P iniciará el siguiente mes, que es el 20º mes. Su duración, 7 meses. Culminará, por ende, en el mes 26. ¿Ok? Con eso estoy haciendo el cálculo de todas de las actividades de la ruta crítica A, J, L, Z, P, todos los datos de los recuadros superiores. Con esos mismos datos puedo calcular la parte inferior, ¿no? 26 lo he calculado como en este caso, como ¿qué cosa? Como la finalización temprana. La finalización temprana es de 26 y por ende, en este caso, como es la última actividad, la finalización tardía también partiría de 26, que es el dato que está en el recuadro inferior derecho. Todas las holguras, en este caso, de las actividades de la ruta crítica es 0, como ven, ¿no? Todas son 0. Y en este caso también, las actividades, o digamos los valores del recuadro inferior izquierdo, que se cataloga como inicio tardío, son los mismos que el inicio temprano, ¿no? Para la ruta crítica. Ese comportamiento similar o idéntico o de copia, por si quieres llamarlo así, no se aplica de la misma manera para las actividades que no son de la ruta crítica, que son las que están en la parte inferior. Por ejemplo, ¿no? En la parte inferior que vemos, la actividad S. Su inicio también está en el primer mes. Su duración, 3 meses. Por ende, su finalización temprana, mes 3. La actividad K inicia el cuarto mes. Su duración 8. Su finalización temprana en el mes 11. La actividad X inicia en el mes 12. 4 meses de duración. Su finalización temprana en el mes 15. Pero aquí vemos que en la parte inferior de la actividad X, en la esquina derecha inferior, su finalización tardía no es 15, sino es 26. ¿Por qué? Porque justamente es la finalización de la ruta crítica, de la más larga. El dato, por ende, de la finalización tardía, que es la esquina inferior derecha de la actividad X, es 26. Y es en base a este 26 que empiezo a hacer el cálculo en retroceso, por decirlo de alguna manera, ¿no? En retorno hacia la actividad de inicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué hacemos? 26 menos la duración, que es 4, me da 23, como en este caso, inicio tardío. ¿Se dan cuenta? Ahora, la actividad K, que es la siguiente, tiene dos sucesoras, que son la L, que está en la parte superior, y la K, que está en la parte inferior. Para la actividad K, en este caso, su finalización tardía, ¿qué valor utilizaré? ¿El del que me da la actividad L o la actividad X? En este caso, utilizaré el que me da la actividad L, que es 14, el mes 14. Un mes anterior, 13. Y así sucesivamente puedo hacer el cálculo manual para todo el diagrama de red. Ahora, todo este cálculo manual que estamos haciendo aquí, si tú usas una herramienta como Microsoft Project, no vas a tener que hacerlo, pues, ¿no? Lo que sí vas a tener que hacer es ingresar los datos. ¿A qué me refiero como datos? La duración de las actividades, ya sea en días, meses o semanas, vas a tener que hacer ingreso. El relacionamiento, cuál es predecesora, cuál es sucesora, también vas a tener que hacerlo. Pero con esos datos, el nombre de las actividades también tendrás que ingresarlo a través de tu EDT y luego llevarlo al cronograma en Project o de frente en el cronograma en Project, según sea el caso del proyecto. Pero una vez que todos esos datos sean cargados en tu herramienta tecnológica, en este caso, el aplicativo automatiza ese cálculo, ¿no? que estamos viendo aquí. Pero sí es bueno que ustedes entiendan un poco la lógica de este cálculo. Si bien tal vez no lo vamos a ejecutar porque la herramienta nos facilita esa labor, más aún no cuando son 6 o 7 actividades, sino cuando son decenas o centenas de actividades. La labor de hacerla manual sería pues para nada aconsejable, ¿no? Por el error humano natural. La herramienta está para eso. Pero sí debemos tratar de tener claro algunos conceptos que nos permitan entender la lógica de funcionamiento de las actividades cuando se secuencian y cuando lo llevamos a un diagrama de red. Ahora, esta es una herramienta, ¿no? Es una herramienta.
no es la única herramienta, como ya dijimos, hay otras herramientas que lo que van a buscar es optimizar los tiempos, que nos van a buscar permitirnos tal vez tener herramientas para optimizar los tiempos del cronograma que yo estoy construyendo. Sí, David. Ingeniero, disculpe, en el ejercicio que mandó, cuando queremos averiguar la ruta que no es crítica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En el LF tenemos que hallar primero la ruta crítica. Después de hallar la ruta crítica podemos hallar el LF que es de la ruta no crítica. Final, ¿no? Los Y de ahí LF, retrocedemos. a ver, para entendernos, los LF y los LS son inicio tardío y finalización tardía. ¿A eso te refieres? ¿O te refieres Sí, a finalización tardía. Claro, es que yo quería saber cómo le salió el 26, o sea, cómo le salió el 11, cómo le salió el 2. O el sea, 26? primero, a ver, yo averigüé todo lo que es la ruta crítica. Ya, Entonces, perfecto. lo que no me salió es la ruta no crítica. Ok, ya. Entonces, yo quería saber, porque usted lo está explicando ahorita, y el 26 de ahí llega de la ruta crítica. Claro, a ver, vamos a ver si te puedo ayudar y explicar, ¿sí? Vamos a la actividad X, ¿correcto? Que es Claro, claro, digamos, una de las que pertenece a la que no es ruta crítica. En claro. la actividad X, tú tienes 6 datos por cada una actividad. Por la S, por la K y por la X, tenemos 6 datos para cada uno de ellos, ¿correcto? El dato superior de la esquina superior izquierda de la S, que es el inicio temprano, arranca en el primer mes, ¿correcto? Sí, Luego, la duración son 3 meses, ¿ok? Primer mes, segundo mes, tercer mes. Por ende, la finalización temprana es el mes 3, ¿ok? sí, sí. ¿Cuál es la actividad que le sigue? La actividad K. ¿Cuándo inicia? No inicia el tercer mes, sino inicia el cuarto mes. Su duración es 8. Si tú sumas Sí, desde sí, el sí. cuarto mes 8 meses, su finalización temprana es el 11. La actividad X inicia el siguiente mes, el 12º. Igual, su duración es 4 meses, entonces su finalización es 15, ¿correcto? Esa ruta, por ejemplo, la ruta SKX, Ingeniero, ¿y por qué sería 15 en ese lado? porque Sí, yo empieza sumo. siendo 12, 13, 14, 15. Ah, ok, ok. Ok, sí, sí, ¿Entiendes? tienes razón. Disculpe, sí. No te preocupes, claro, para eso estamos. Entonces, ahí acaba esa ruta. La ruta SKX termina en X. ¿Cuál sería el valor? 15, ¿no? 15. Para esto. Pero como ya hice yo los otros cálculos de las otras dos rutas, encontré que la más larga es la AJLZK. 26. Entonces yo ya pude, por ese análisis de los primeros recuadros de la parte superior de cada actividad, determinar cuál es la ruta crítica. La primera, ¿no? La AJLZP. Ya sé que es 26 porque es la que tiene mayor duración. ¿Hasta ahí estamos? Claro, claro. Ya, ok. Entonces, pero ahora quiero calcular los datos inferiores de cada actividad. Entonces, vuelvo a la actividad X y digo, ok, vamos a calcular ahora los datos inferiores. Para calcular este dato de retroceso, porque he estado avanzando de izquierda a derecha, ahora voy a ir de derecha a izquierda. El primer dato que debo saber es la finalización tardía. ¿Cuál es la finalización más tarde que puede tener la actividad X? 26 meses. 26 meses, ¿no? Que Porque sale de lo la relevante es la ruta ruta crítica. crítica. Claro, exacto. Entonces, de ahí voy a partir. Ah, ok. Mes 26. ¿Cuánto es la duración de esa actividad X? 4 meses. 4 meses. 26, 25, 24, 23. Por ende, el inicio tardío es 23. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, Ahora, sí, ya. ¿y la holgura? ¿Cómo la sacamos la holgura? La resta. Claro, es la resta, ¿no? Por ejemplo, yo podría restar 26 menos 15, 11, o en su defecto 23 menos 12. Que también Y sería 11. calculo la holgura. Ok, con eso ya tengo todos los datos de X. Pero de la misma forma voy avanzando hacia la izquierda con la actividad K. La actividad K en este caso tiene dos sucesoras, porque no, su única sucesora no es X, tiene una sucesora arriba, si ven la línea punteada, que también es L. Ajá. Dos Claro. actividades sucesoras, tengo que optar por una de ellas. Por ende, la finalización tardía de K es 13, y hago el mismo cálculo, ¿no?
13 en este caso menos la duración 8, 6. Y también la resta de 13 menos 11 o 6 menos 4, duración de, perdón, holgura de K. Y así voy retrocediendo por todas las actividades. ¿Se puede aclarar la duda? No, todo bien, ingeniero. Sí, esa era mi duda, cómo llevaba la parte de la ruta no crítica. Entonces Ok, comenzábamos de atrás y veíamos la ruta crítica, o sea, todo se basa en la ruta crítica correcto. de la Ahí base. esa O sea, mano. ingeniero, Listo, muchas gracias. gracias. No, a ti. ¿Ok? Bien, retomemos entonces que estábamos hablando de que pues hay una serie de herramientas que podríamos nosotros como equipo de gestión de proyecto utilizar para buscar optimizar tal vez un cronograma. Sabemos que cuando hablamos de duración de actividades, estamos hablando de una variable también dentro de esta duración, dentro de esta estimación de duración, de una variable muy importante que es los recursos materiales o de colaboradores. Entonces, en muchos casos tú puedes tener la necesidad de optimizar los recursos. Y para optimizar estos recursos, tú podrías buscar equilibrar los recursos que tienes o nivelar los recursos que tienes. Son dos estrategias disponibles, no obligatorias en su uso, pero disponibles, ¿no? Cuando hablamos de equilibrio de recursos o equilibrar recursos, se nivelan dentro de los límites de holgura posible. Ya hemos visto que cada actividad tiene una holgura. Entonces, lo que buscas es liberar tal vez recursos, pero siempre y cuando no afecten la duración de la actividad, si la actividad lo permite, porque puede haber actividades que no permitan que toques recursos, porque si tú tocas algún recurso, cambias el tiempo, entonces no puedo tocar. Pero si alguna actividad tiene la posibilidad de que afectando o retirando algún recurso no afecte la duración, podríamos aplicar este tipo de herramientas, ¿no? Depende, ¿ok? Ahora, pero tal vez las herramientas más óptimas para la, digamos, optimización de un cronograma, podríamos encontrarlas, a ver, espérense un ratito, acá, en las actividades justamente de compresión de cronograma. Son dos, digamos, estrategias que son bastante utilizadas muchas veces cuando alguien busca justamente optimizar algunos aspectos de tu cronograma. Hay dos estrategias acá, la que llaman fast tracking o ejecución rápida o crashing, y también intensificación. Lo que vamos a buscar es acortar un poco el calendario del proyecto, ¿no? Pero cada una tiene como pros y contras, por decirlo de alguna manera. En la ejecución rápida, por ejemplo, lo que se busca es, si yo tengo dos actividades, tratar de desarrollarlas en paralelo, total o parcialmente. ¿Con la finalidad de qué? De comprimir un poco el cronograma. ¿Cuál es la desventaja aquí? Que podrías afectar algunos aspectos de calidad de tus entregables. Al desarrollar este paralelismo total o parcial, podría haberse afectado hasta cierto punto o en cierto grado la calidad de tus entregables. Ese es el contra. Otro método, que en este caso es el crashing o intensificación, consiste en agregar recursos, ¿no? Tal vez alguna actividad de la ruta crítica donde se requiera recursos adicionales para cortar los tiempos, esa es otra alternativa. Podría aquí, un ejemplo es aplicación de horas extras, ¿no? Obviamente habría un tema de impacto en costos. Todos tienen pros y contras. Uno afecta la calidad o otro puede afectar en cierta medida algunos criterios del costeo. Pero ambos buscan qué cosa, ¿no? Un acortamiento del calendario del proyecto sin tratar de golpear el alcance, tratando de no golpear el alcance. Eso es lo que se busca, ¿ok? Son técnicas de compresión en todo caso. ¿Cuál aplicar? Depende del caso, ¿no? Depende del caso, de cada tipo de actividad. Por ejemplo, si tú estás monitoreando tu proyecto, digamos, estás con tu proyecto, estás monitoreando tu línea base y estás en ejecución y ves pues que de acuerdo a cómo vamos desarrollando el proyecto, estamos retrasados. Por alguna razón ha habido un retraso ya de algunas semanas en algunas actividades y que son de la ruta crítica y dices necesitamos recuperar el tiempo para volver a estar dentro de lo planificado. Algunas técnicas que podrías usar son estas, ejecución rápida o intensificación, pero con el conocimiento de que puedes impactar en calidad o en costos. Y entonces habrá algunas actividades en las cuales tú digas, oye, sí, pues el impacto en calidad es mínimo o es muy manejable o podemos controlarlo de otra manera y hago fast tracking. O tal vez en algún otro criterio, tal vez apliques crashing con horas extras, como sea, por ejemplo, en este caso, con la finalidad de retomar. Me va a salir costo-beneficio
más rentable invertir en horas extras que en que este entregable no regrese a lo planificado y pues impacte en toda la duración de mi proyecto. También puede ser otro análisis al que lleguemos a conclusión, ¿no? Ambos son válidos. Uno que me había pasado, otra herramienta es simulación. Si es posible que tú hagas simulación usando algunas herramientas, por ejemplo, de análisis Monte Carlo, hay aplicativos que se encargan, que nos pueden ayudar justamente a hacer simulaciones, ¿no? Risk u otras plataformas que existen en la cual tú obviamente tienes que cargar información, pero en base a la tecnología, con esta información que tú le cargas, puedes hacer simulaciones, ¿no? De duraciones, de costos, de tiempos, ¿no? Se utiliza software para ello. Y eso te va a ayudar, pues, porque si es viable que tú tengas acceso a una herramienta de esta naturaleza y tengas la información o la data para cargar la herramienta, podrías utilizar la técnica de Monte Carlo sobre posibles riesgos, la probabilidad para concluir un proyecto a un costo específico o en una determinada fecha. Tú pones los marcos de costo o tiempo en los cuales debes culminar y te empiezas a mapear todas las probabilidades, ¿no? A través de simulaciones. Es otra herramienta que está, digamos, que podría ser utilizada para optimizar la gestión del cronograma. La salida de este proceso finalmente, ¿qué es? Pues la línea base del cronograma. La segunda línea que estamos aprendiendo, ¿no? Porque vimos ya la línea base de alcance que ya habíamos conocido y ahora es la línea base de cronograma, que en este caso es la versión aprobada de este modelo de programación de dependencias y relacionamientos entre las actividades, ¿no? Que una vez que se aprueba, solamente puede ser cambiada a través de solicitudes formales, que son las solicitudes de cambio aprobadas, ¿no? Y va a ser la línea base sobre la cual vamos a comparar el estado de salud de nuestro proyecto a nivel de tiempo. Con esa vamos a comparar si estamos bien cuando estamos ejecutando, contra esa vamos a comparar qué tan bien estamos de acuerdo a lo planificado y si estamos desfasados, vamos a tener obviamente que corregir, ¿no? Vamos a hacer seguimiento y control, claro está. Y es un componente del plan de gestión de proyectos. Eso ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Ya dijimos, el plan de gestión de proyecto tiene inputs, todos los planes secundarios o subsidiarios y las líneas base. Una de ellas, la línea base de cronograma. Este cronograma, pues de ahí puedes sacar el diagrama de red, puedes verlo como diagrama de barras, diagrama de hitos, todo esto en el proyecto lo puedes sacar. Todo esto puede sacarse en el proyecto. La línea base del cronograma la puedes aplicar también en el cronograma del proyecto, ¿no? Entonces, esa herramienta es una herramienta bastante potente, ¿no? Solo que hay que, pues, cargarle la información que corresponda y luego él nos va a ayudar mucho en diferentes vistas de las diversas actividades de nuestro proyecto. Otra salida en este sentido complementaria, los datos incluyen al menos los hitos del cronograma, puede haber hitos, los datos de los cronogramas, sus atributos, qué recursos están asociados a cada actividad, la programación de las reservas de contingencias, manejo de costos, también vas a poder manejar los costos de cada uno de los recursos y por ende los costos asociados a cada una de las actividades, también puedes manejar en este escenario, los calendarios. El proyecto tiene un calendario por default, de repente de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pero mi proyecto no necesariamente está asignado a ese calendario. De repente mi proyecto es para que todos los colaboradores trabajen de lunes a sábado, de 9 a 5. Tengo que modificar mi calendario en proyecto. O de repente mi proyecto está asociado a trabajo a medio tiempo, es decir, de lunes a viernes de 9 a 1 trabajan conmigo en mi proyecto y en la tarde pues ya trabajan en otras unidades o otras oficinas. Podría ser. Entonces, dependiendo de la naturaleza de tu proyecto en cuanto al calendario, tú tienes que personalizar eso en la herramienta, en este caso Microsoft Project. Por default, claro, ellos traen de lunes a viernes de 9 a 5, si no me equivoco, ¿no? Pero no todos los proyectos se alinean a esa misma duración de tiempo. Y sí es importante que tú tengas el calendario del proyecto alineado a tu proyecto, a la realidad de tu proyecto, porque ¿qué pasa? Si tú no modificas el proyecto, y digamos en tu trabajo, en tu empresa, tus colaboradores que están asignados al proyecto solo trabajan de 9 a 1 y tú empiezas a ingresar actividades y todos los datos, el proyecto lo va a calcular basado en un trabajo de 9 a 5, no de 9 a 1, que es la realidad. Por ende, las estimaciones y cálculos que se hagan van a ser imprecisos y tu gestión va a estar distorsionada. Ahora, si tú me dices, no, pero en mi trabajo también es de 9 a 5, o sea, perfecto, ya no tienes que modificar nada, ¿no? Depende un poco de esa coyuntura o esa realidad, ¿ok? Otro proceso, y este proceso ya no está en planificación, sino en monitoreo y control, es controlar justamente el cronograma.
Justamente su nombre ya lo sugiere, lo que busca es ser un proceso que nos oriente en cómo vamos a monitorear el estado de nuestro proyecto, ¿no? El estado de salud de nuestro proyecto, para ver si es necesario desarrollar gestiones de cambios, ¿no? Para la línea base del cronograma, solicitudes de cambio pueden surgir. Si yo veo que no estamos alineados a lo planificado o nos estamos desviando de lo planificado, hay que tomar acciones preventivas y o correctivas, de ser el caso. Y de ser ese escenario, pues las solicitudes de cambio son el procedimiento que debemos de seguir, ¿no? Vemos si estamos bien, perfecto, no habrá solicitud de cambio y documentaremos cuál es el estado de rendimiento de nuestros diversos recursos y evolución de nuestras actividades. Pero si es que hubiera necesidad, sí hay que gestionar los cambios, ¿no? Si fuera necesario. Las salidas, por ende, ¿cuál pueden ser? Solicitudes de cambio, claro, que sigan todo el procedimiento que ya hemos mencionado varias veces. Y si no si todo está bien, de todas formas es información histórica de desempeño que debe almacenarse como data histórica. Las herramientas son un sistema de información, que en este caso, vuelvo a repetir, podría ser el project. Y aquí, en base a ese monitoreo, también puedo aplicar las técnicas de compresión, las que acabamos de ver, fast tracking o crashing, ¿no? Alguna de ellas podría ser de utilidad para corregir tal vez algún desvío que estamos nosotros viendo. Las entradas para este proceso de monitoreo y control, específicamente del cronograma, son las líneas base, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Los datos de desempeño de cronogramas pasados, que se retroalimentan constantemente. El calendario del proyecto es lo que les decía hace unos minutos, que muchas veces hay que personalizar el del proyecto con respecto a la realidad de nuestro proyecto, entre otros, ¿no? Con toda esta información que vamos a tener en el proyecto, pues nosotros podemos aplicar algunas herramientas como análisis de valor ganado. Esta herramienta de análisis de valor ganado tiene aplicabilidad, de acuerdo al PMBOK, en dos áreas de forma más relevante. La gestión del cronograma, que es la que estamos viendo, y la gestión de costos. Vamos a ver que nos dan una serie de indicadores, por ejemplo, en el caso del cronograma, el SPI, que es el índice de desempeño del cronograma, o la variabilidad del cronograma, que es el SB. Son dos, en este caso, indicadores, hay una fórmula asociada a ellas, que nos permiten ver justamente de forma matemática y cuantitativa el valor o el estado de salud de nuestro proyecto, en este caso a nivel de tiempo. Van a ver que hay CPI y CB, que son indicadores, pero ya de costos, y cuando vayamos a costos vamos a hacer seguramente algún ejercicio, pero vemos aquí que estas técnicas de valor ganado son una herramienta que nos permiten monitorear el estado de salud de nuestro proyecto desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista de tiempo. Hay, obviamente, para el cálculo de estos indicadores una serie de variables. El valor planificado, valor real, costo real, perdón. Hay una serie de variables que cuando veamos costos vamos a poder desarrollar a más detalle y hacer algunos ejercicios, ¿ya? Ejercicios de cálculos matemáticos, no cálculos complejos, ¿eh? Son cálculos sencillos, pero sí que debemos entender cuáles son las variables y cómo estas variables se constituyen en una fórmula, ¿no? Y ahí viene luego el cálculo matemático, que no es complejo, pero que sí permite, una vez que tú realizas el cálculo, determinar si tu proyecto está por buen camino a nivel de salud o está tal vez ya en el umbral o simplemente ya está desfasado. Microsoft Project también lo hace automáticamente. También te da todos los resultados en función a los datos que tengas. Pero para poder aprovecharlo tienes que entender las variables, porque si no, tú las vas a poder ver tal vez en la herramienta, pero no las vas a poder interpretar. Y lo importante es que interpretes estos indicadores. Un indicador no te sirve de nada si no tienes la capacidad de interpretarlo. Y para poder interpretarlo tienes que conocer la esencia del cálculo, digamos, el significado de cada una de las variables, para que puedas entender y comprender en todo caso el valor del indicador. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a costos. La salida en este caso, pronóstico del cronograma, son estimaciones o predicciones, inclusive hacia adelante cómo vamos a ir. Se supone que ya planificamos todo el proyecto. Estamos monitoreando este momento y en base al monitoreo de este momento podemos decir lo que viene hacia adelante va a seguir, seguramente tenemos altas probabilidades de mantenerlo planificado, o la desviación que ya hemos encontrado se va a ir incrementando. Puedes hacer proyecciones o pronósticos, ¿no? En base a la información que tienes. Una caricatura adicional donde vemos toda esta casuística, ¿no? El problema de la primera ventana es el siguiente. Estamos tan escasos de personal que tenemos 6 semanas de retraso. El reporte del gerente de proyecto al patrocinador.
pues analice el escenario que le han planteado. ¿Qué podemos hacer? No podemos cambiar las fechas, es decir, no puede darle más tiempos para la entrega del proyecto. No puedo agregar personal, es decir, no puede agregar recursos. No puedo ignorar la situación, no puedo pensar que no existe. Me comunicaré con ellos inmediatamente. ¿Y qué les dice? Bueno, a partir de ahora, informes diarios. Esta medida ya es retrasada, pues, o sea, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Está diciendo en este punto que vamos a empezar a controlar el cronograma, reportes diarios. Sí, pero ya hay 6 semanas de retraso. El monitoreo y control que quiere hacer ahora debió hacerse desde el primer día para evitar llegar a tener 6 meses. Lo que sucede muchas veces es eso, pues. No hay monitoreo y control, no hay seguimiento, no hay acompañamiento, y cuando se presenta ya el problema, cuando ya hay un retraso, en este caso de 6 meses, se quiere tomar una acción de monitoreo. Ya con esos 6 meses, o 6 semanas, perdón, estas las tienes perdidas prácticamente. Tal vez podrías recuperar haciendo un crashing o un fast tracking, que son las técnicas de compresión que hemos visto. Podría ser, habría que analizar las actividades, pero ya el problema está dado. ¿Por qué? Por un monitoreo a destiempo. Ese es un escenario que hay que evitar. Entonces, justo lo que trata diciendo la diapositiva es eso. Evitemos estos escenarios de retrasos. Y para evitarlo, una buena alternativa, una buena práctica es monitorea. Monitorea tu proyecto. Utilizas técnicas de valor ganado. Compara con la línea base. Apóyate en el Microsoft Project, la herramienta de cronograma que tienes. Y de esa forma, si hay un desfase, te vas a dar cuenta no cuando pasan 6 semanas, cuando ya llegamos a desfasados 6 semanas, tal vez cuando sean días de desfase o una semana de desfase, que te va a permitir, ¿qué cosa? Tomar alguna acción correctiva. O si ves por tendencia que todavía no nos hemos desviado más allá del umbral permitido, pero la tendencia de la curva es que me estoy alejando de lo planificado, tomar acción preventiva. Y si no, tomar la correctiva, pero lo más pronto posible. Tal vez si mi retraso es de 1 a 2 semanas, crashing o fast tracking tenga mejor resultado que si es de 6 semanas o más. Tomar esa acción correctiva es lo que se busca con un proceso como el que estamos viendo o el que acabamos de ver. ¿Ok? Bueno, un resumen un poco de los procesos que hemos estado viendo. La planificación, obviamente, busca brindarnos las guías de cómo debemos gestionar un poco el tema del tiempo, ¿no? Que es tan importante. Los paquetes de trabajo son el punto de partida para la obtención de las actividades. El paquete de trabajo, ¿de dónde viene? Del EDT. Pero una vez que nosotros tengamos las actividades, vamos a poder estimarlas a cada una de las actividades, su duración, su tiempo, su costo, y hacer una gestión más específica de todo el trabajo, porque ya estamos a nivel de detalle. Pero esas actividades no son islas, están vinculadas o secuenciadas. Recuerdan las relaciones que vimos: final-inicio, inicio-inicio, inicio-final. Siempre hay una relación de predecesoras o sucesoras. Es importante el secuenciamiento porque nos va a permitir establecer la duración global del proyecto. El diagrama de red que vimos hace unos minutos está basado en secuenciamiento. Una vez que tengamos también las actividades y secuenciadas, hay que estimar los recursos para cada actividad, porque esto nos va a permitir dimensionar los tiempos y costos. Un error que pasa: estimas tiempo y costo y no estimas recursos. Por ende, son estimaciones, las que hagas tú de tiempo y costo sin basarte en recursos, estimaciones inadecuadas y poco precisas. ¿Cómo estimar tiempo y costo si no has estimado previamente recursos? Ese es un error muy común, por ejemplo, ¿no? Salvo que tuvieras mucha experiencia en algún tema. La experiencia a veces te puede salvar en esos frentes, ¿no? Te puede, digamos, automatizar con cierto grado de precisión algunas estimaciones. Pero si no es el caso, oye, tienes que hacer una buena estimación de recursos, ¿no? Entonces, hemos visto los procesos, en este caso, de la gestión de cronograma. Vemos en este caso que son 6 y, como en los casos anteriores, siempre están vinculados. Con eso acabaríamos gestión del cronograma. No sé si tienen alguna consulta o duda. Ok, déjenme cargar el sistema de asistencia. Un segundo. Mientras esto está cargando, nos volvieron a pedir que les hagamos recordar que les han enviado, entiendo, un correo por el tema de encuestas. Hay una plataforma, Working FIA, que entiendo utiliza la facultad para este tipo de actividades de encuestar, que tienen que hacerlo no solo de este curso, sino entiendo de todos los cursos. Por favor,
por encargo de departamento se les pide que se den un tiempo para poder desarrollarlas si fueran tan amables. A ver, atentos que vamos a pasar lista. Alarcón. Presente, ingeniero. Buenas Presente, noches. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Leslie. Ambrosio. Presente, ingeniero. Buenas noches. Pablo, buenas noches. Andía. Presente, ingeniero. Ok, Darín. Armengol. Avilés. Ayala. Presente, ingeniero. Buenas noches. David, buenas noches. Casa. Castañeda. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ana, buenas noches. Chávez Arroyo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Coa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Joel, buenas noches. Collado. Colque. Presente, ingeniero. Buenas noches. Lorenzo, buenas noches. Córdoba. De la Cruz. Del Arroyo. Díaz. Presente, ingeniero. Buenas noches. Díaz. Franklin, buenas noches. Dioses. Buenas noches, ingeniero. Presente. Caitlin, buenas noches. Falla. Gordillo. Buenas noches, ingeniero. Falla. Ok, Andrea, gracias. Flores. Presente, Gordillo. ingeniero. Buenas noches. Carlos, buenas noches, Carlos. Gordillo. Guillén. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Sadit. Gutiérrez. Huanca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Dafne, buenas noches. Huarcaya, Emma. Presente, ingeniero. Buenas noches. Emma, buenas noches. Huarcaya, Kevin. Presente, ingeniero. Buenas noches. Kevin, buenas noches. Huertas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Cris, buenas noches. Iriarte. Presente, buenas noches. Buenas noches, Nelson. Jesús. Yerena. Yerena, presente, ingeniero. Buenas noches. Gerson, buenas noches. Luis. Presente, ingeniero. Buenas noches. Leslie, buenas noches. Menis. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Miranda. Presente, ingeniero. Buenas noches. Fabián, buenas noches. Ñahuincopa. Presente, ingeniero. Sebastián, buenas noches. Oxa. Odar. Ortiz. Buenas noches, ingeniero. Presente. Ortiz, ¿no? Sí, Ortiz, ingeniero. Ok, Víctor, gracias. Paitán. Buenas noches, ingeniero. Presente. Nachel, buenas noches. Palacios. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gabriel, buenas noches. Pelayo. Pumazupa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Brian, buenas noches. Ramos Ángel. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Ramos Julio. Regalado. Presente, ingeniero. Buenas noches. César, buenas noches. Rivas. Rivera. Presente, ingeniero. Buenas David, noches. buenas noches. Romero. Salas Cristian. Salas Daniela. Sena. Ingeniero. Presente, Daniela. ingeniero. Buenas noches. Juan, ok, Juan. Senmaché. Tineo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, Diego. Torres. Presente, ingeniero. Giancarlos.
Vázquez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Luis. Villacorta. Yufra. Presente, ingeniero, buenas noches. Gilardo, buenas noches. Segarra. Ceballos. Ok. ¿Alguien que falte? Disculpe, ingeniero, Rivas. Rivas. A ver, un segundo. Ok, Alexander, ¿listo? Muchas gracias. Ingeniero, buenas noches. Ramos Arenas, por favor. Vamos a ver, Ramos. Julio, ¿no? Sí, ingeniero, disculpe. Ok, Ramos Julio. ¿Alguien más? Ok, vamos a grabar. Ok, bien. Entonces, con eso ya culminamos el área de gestión de cronograma. Empezaremos una nueva área seguramente la próxima clase. Por hoy ya nos queda poco tiempo. Vamos a culminar ahí la sesión. Recuerden, el parcial está ya cada vez más cerca. Estamos quinta semana, dos semanas y un poco más y seguramente ya tendremos el examen parcial. Prepárense, hay algunos, como vuelvo a decir siempre, que consultan, otros que no lo sé, no me hacen por lo menos a mí las consultas, pero en todo caso, estamos a tiempo todavía de retomar la lectura, profundizar la lectura. Recuerden que el examen parcial y el final también son preguntas que ustedes tienen que desarrollar, es decir, sustentar las respuestas que ustedes den basado en evidencias propias de gestión de proyectos y el documento, en este caso, base del curso, que es el PMBOK. Entonces, para poder tener esas armas, me refiero a los argumentos, los conceptos, y siendo un examen escrito, pues tienen que leer, en este caso, el documento base, que es el PMBOK. Les pido eso, lean, ¿no? Interioricen los conceptos y si hay dudas, pregúntenme, en clase o fuera de ella, para poder lograr esa comprensión mayor. Listo, muchachos, por hoy nos quedamos ahí. Que tengan muy buena tarde y noche. Cuídense. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Nos vemos. Chao, cuídense.